versículo 10. Humillado delante del Señor, y Él os exaltará. Oremos a Dios Padre, gracias en esta hora del día, Señor. Porque Padre, reconocemos que por tu misericordia, gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor. Tome asiento, hermano, gloria a Dios. Amén. Bendito es. Gloria sea al Señor. Vamos juntos a orar el nombre de nuestro Señor. Amén. Así que sea Dios siempre bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Amén. Vamos, hermano, entonces, amén, al segundo tema, inciso B. Segundo tema, inciso B, bendito sea el Señor, donde quedamos el domingo pasado. La humildad triunfa por medio del sacrificio. La humildad triunfa por medio del sacrificio. Filipenses 2.3, bendito sea el Señor. Está en Filipenses 2.3 y vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El más grande ejemplo, hermano, de humildad que podemos encontrar, amén, en toda la historia de la humanidad. Porque nosotros los seres humanos, hermanos, podemos, y digo podemos, tener una porción de humildad, porque todo cristiano, hermano, aunque piense que no, pero todo cristiano que es nacido de nuevo, hijo de Dios, amén, tiene una porción de humildad por el hecho de haber sido salvado con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recuerden que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que ha limpiado todo pecado de nosotros. Bendito sea el Señor. Así que gracias a eso, hermano, yo decía el domingo pasado, gracias a eso hoy somos lo que somos. Gracias a ese poder sobrenatural de nuestro Señor, es que si hoy, decía yo, y recalcaba esto varias veces, si hoy somos humildes, tenemos una porción de humildad, no es por nosotros, es gracias al amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora hablamos de la soberbia, y la soberbia, hermano, conduce, decíamos, a la ruina total, a la destrucción, y hablábamos un tanto qué fue lo que le sucedió a Satanás. Bendito sea el Señor. Y eso, hermano, vimos un ejemplo de los peores de soberbia, que era este hombre llamado Nabucodonosor. Un hombre que se enorgulleció tanto su corazón, que ya leímos en Daniel, que llegó por su soberbia, por su orgullo de dar la gloria a Dios, llegó a ser como una bestia, como un animal, como un buey, yo decía como un animal vacuno. Bendito sea el Señor, tuvo que alimentarse con pasto. Vimos cómo su parecer cambió, eso lo llevó su soberbia, su orgullo por no glorificar a Dios. Pero hoy miraremos el polo opuesto. Yo también mencionaba, amén, de la soberbia y el orgullo, que es la humildad, bendito sea el Señor, que es, hermano, completamente contrario, completamente diferente, bendito sea el Señor. El domingo pasado miramos un claro ejemplo de la soberbia que era este hombre que ya dije, bendito sea el Señor. Miraremos, hermano, un ejemplo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el ejemplo más grande, más sublime, más eterno, gloria sea al Señor, que podemos tomar. Ese ejemplo perfecto de humildad. Bendito sea, que vino 550 años después de este rey Nabucodonosor, amén, que fue un representante del orgullo y de la soberbia. Pero viene Jesucristo, bendito sea el Señor, quien da ejemplo de lo que es la humildad, despojándose, amén, de lo que él era, bendito sea el Señor. La humildad triunfa por medio del sacrificio, amén. La humildad triunfa por medio del sacrificio. Hermanos, nosotros podemos, cuando habla por medio del sacrificio, está justamente hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos hacer ningún sacrificio para obtener humildad. Creo que el escritor lo explica más adelante. La humildad, hermano, viene a causa de la abundante gracia que hemos recibido por medio de nuestro Señor. Amén. De eso nace la humildad. Con la humildad no ganamos la gracia, no. La gracia trae la humildad. Que no vaya a pensar, hermano, que porque yo soy humilde estoy ganando más gracia. No. La humildad viene con la gracia. Por eso yo dije al principio que todo cristiano tiene la porción de humildad. Que a veces nos salga ese orgullo, la soberbia, pero hermano, de algo estoy seguro, que todo cristiano verdadero que ha sido salvo
tiene humildad en su corazón porque ha reconocido que Dios le ha salvado. Ayer hablaba con una persona religiosa, digo religiosa porque él cree que por su religión ellos son mejores, y él me decía, la religión que yo pertenezco, o la doctrina que yo pertenezco, es la que más trabaja en la obra del Señor. Y yo le digo, mi hermano, usted no se va a ir al cielo porque haga muchas cosas, obras aquí en la tierra, usted va a ir al cielo, o si se haga la voluntad de Dios. Bien sabía, no, se haga la voluntad de Dios, solo por eso, si usted no es la voluntad de Dios, usted es candidato al infierno. O no, Dios no puede mandar a nadie al infierno porque somos imagen de Él. Yo digo, no, Dios no va a mandar al infierno si usted no hace su voluntad. De todas maneras, usted puede hacer lo que pueda hacer como hombre en esta tierra, hacer obras, lo que sea, pero usted no es candidato del cielo si no hace la voluntad de Dios. Ahora, es lo mismo con la humildad, mis queridos hermanos. Usted y yo no podemos hacer crecer una porción de humildad sin antes reconocer que Dios la da. Bendito sea el Señor. Por eso Santiago dice que Él da abundante gracia. Cuando hablamos de Jesús, o sea, el proceso que el Señor tuvo que pasar de la humillación, que comenzó, hermano, cuando voluntariamente se ofreció para tomar un cuerpo de carne. Ponle atención a la palabra voluntariamente, porque más adelante la vamos a ver, para cumplir la misión de la redención. Voluntariamente Jesucristo se da a la humanidad, toma un cuerpo de carne, Él lo hace voluntario, gloria sea al Señor, para venir a redimirlo a usted y a mí. Él nada hizo por contienda o vanagloria, sino para glorificar al Padre. Jesús, hermano, vamos a ver si más adelante, Jesús nada hizo para resaltar, aunque sí lo hizo, pero lo hizo con humildad, Él lo hizo voluntariamente. Lo que Él vino a hacer solo fue para cumplir la misión que el Padre había encomendadole y para glorificar al Padre. Bendito sea el Señor. Entonces, miramos ese ejemplo de nuestro Señor, y quiero que vaya a Juan 10:17. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17. Mire lo que nos enseña. Dijo Él, Jesucristo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que ahí encontramos, hermanos, cómo Jesucristo pone su vida voluntariamente, cumpliendo un mandamiento, cumpliendo un mandato del Señor, cumpliendo la misión del Señor. Pablo, para hablar de la humildad, pone de ejemplo, hermano, nada más y nada menos que la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y debe de ser así, o debería ser así, hermanos, cuando hablamos de este tema. El mejor ejemplo que tenemos es Jesucristo, gloria sea al Señor. No tenemos otro ejemplo, sino solo a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda. ¿Qué significa contienda? ¿Qué podemos entender? ¿Qué se puede traducir? Ambición egoísta. Hace referencia a la actitud que produce divisiones, rivalidades y sectarismo. Esto es producido por las obras de la carne. Ahora bien, por eso Pablo dice, nada hagáis por contienda, porque esto, hermano, produce divisiones, produce rivalidades, gloria sea al Señor. Y desde aquí, hermano, de estas divisiones, rivalidades, es que sale la sexta, donde sale, hermano, tanto poquito de congregaciones que hay hoy. Usted aquí pertenece a la iglesia o a la tal iglesia, pero ¿por qué no me gustaba la doctrina de esa iglesia? Bueno, si es mala está bueno, váyase para otro lugar, pero no a hacer su kiosquito, decía el predicador del Salvador, sino, hermano, a seguir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso, mi querido hermano, sale de eso cuando entra la vanagloria. Cuando quiero la gloria para mí, más adelante lo explico, y solo para mí. Jesucristo no hizo eso. Él vino primero a glorificar a su Padre, a nuestro Padre, a glorificarlo solo a Él, a hacer su obra, a hacer lo que Dios le había encomendado. Ahora, mi querido hermano, todo eso es producto de las obras de la carne. Gálatas, usted se lo sabe, 5:20. Mire lo que dice Gálatas 5:20, y para tomar referencia, para continuar, lo vamos a leer. Dice que las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, con el 19,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, decía Pablo. Entonces, hermano, todo esto es producto de las obras de la carne. Lo que hagamos para el Señor no debe hacerse con el propósito de exhibirnos ni parecer mejores que otros hermanos. Ahora, hermano, ese es el punto principal de la exhortación que Santiago va a hacer más adelante. Cuando hagamos algo que no sea, hermano, para exhibirlo. Recuerden que el mundano, cuando hablo del mundano, la persona que no conoce de Dios, o la persona que vive, como Santiago dice, la amistad con el mundo, aquellos que viven amistado con el mundo, tienen una amistad con el mundo. Las personas, hermano, hacen las cosas para exhibirse ellos mismos, para hacerse ver ellos mismos, para que la gente diga don fulano o el gran personaje aquel. No, gloria sea al Señor. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una obra de caridad, por decirlo así. Hermano, yo estoy seguro que usted no se va a dejar tirar una fotografía, la va a postear en sus redes sociales para exhibirse que usted hizo esa obra caritativa. De ninguna manera lo hago para que Dios sea glorificado. Que hay hermanos entre nosotros que son muy colaboradores, muy dadivosos, y yo nunca he visto que se han jactado de tal cosa. Bendito sea, gloria a Dios por eso, porque todo lo hacen para el Señor. Eso es humildad. Eso es humildad. Pero si usted ve, hermano, grandes hombres andan diciendo yo hice, yo hago, yo doy aquí. Eso no es humildad. Solo hacen las cosas para exhibirse a ellos mismos. El orgullo hace que las personas hagan las cosas a su forma o a su manera de pensar, y de esa manera buscan su propia gloria o vanagloria. O sea, cuando las personas, hermano, hacen las cosas, dice el escritor, de su manera de pensar, eso, hermano, es cuando yo estoy buscando mi propia gloria. Estoy diciendo, mírenme a mí, como yo lo hago, deben de hacerlo ustedes, aunque yo esté fuera de la verdad, pero yo estoy buscando exhibir mi pensamiento, exhibir lo que yo pienso o siento, para que aquellos lo hagan a mi forma, aunque esté fuera de la verdad de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Estoy exhibiéndome con orgullo, hermano, para que la gente diga el hermano fulano de tal, pero eso no cabe en nuestros corazones. Eso espero, bendito sea el Señor, que es una presunción necia y egoísta. Cuando yo hago eso, lo estoy haciendo con presunción necia y egoísta, lo estoy haciendo con necedad, apartado de la verdad de Dios, y lo estoy haciendo, hermano, con egoísmo. Lo estoy haciendo con egoísmo. ¿Por qué? Porque quizás no me importa su vida espiritual, sino que me importa el qué dirán de mí, el yo. Eso es orgullo, eso es egoísmo. Bendito sea el Señor. Y ahí no cabe la unidad bíblica. Bendito sea el Señor. Me gustaban las palabras, y disculpe que mencione estas palabras, de el presidente de El Salvador. Ya hablaba de este tema, y él decía, gloria sea al Señor, que es bueno ser individualista, pero cuando se habla de individualismo, tiene que, hermano, buscar el bien de los demás. Si lo que yo voy a hacer es de beneficio de los demás, pues está bien, lo hago. Pero si yo sé que va a dañar a las demás personas, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si no, yo estoy actuando con egoísmo. Estoy actuando de una manera egoísta. Y eso se llama orgullo. Lo que hizo este rey que estudiamos el domingo pasado. Daniel le aconsejó: te aconsejo que te arrepientas de tu pecado y te prolonguen tus días de tranquilidad. Ve, un buen consejo. En otras palabras, es la búsqueda activa de su gloria personal. O sea, es una búsqueda activa, hermano, de la gloria personal. O sea, yo me exhibo porque estoy activamente, con soberbia, con orgullo, buscando mi propia gloria. Bendito sea el Señor. Y de eso Pablo quiere, hermano, aquí en Filipenses, poniendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Pablo quiere advertir a nuestro corazón para que no caigamos en esa tremenda aferración. Pablo hoy resalta una virtud que debería
haber en cada cristiano. ¿Cuál es? La humildad. Pablo resalta, hermano, esta virtud que debería de haber en cada cristiano. En otras palabras, la soberbia, el orgullo, la presunción, el egoísmo y la vanagloria es contrario a la humildad. Eso creo que lo sabemos ya de más. Estos puntos, hermano, o estas obras de la carne son plenamente contrarias a la humildad. Ahora bien, tenemos, hermano, que luchar con este tipo de cosas que la carne quiere producir para que nosotros, hermanos, nos apartemos de la voluntad del Señor. Yo sé que a usted le visitan, a mí me visitan, ¿por qué no decirlo muy continuamente? Glorias al Señor. Ahora bien, la humildad debería de ser la actitud correcta del siervo cristiano. O sea, debería ser la humildad la actitud correcta en el siervo cristiano. El problema es, gloria sea al Señor, hermano, que en la práctica es bastante dificultoso cumplir muchas veces, aunque aún sepamos la palabra del Señor, algunas veces nos molestamos, algunas veces quizás dentro del orgullo. ¿Y por qué te dejas humillar? Tú deberías, tú sabes cómo hacerlo. Y llega el orgullo, llega la soberbia, bendito sea el Señor. Pero Pablo quiere que nosotros evitemos tales cosas, hermano. Yo no sé si usted alguna vez se ha enojado, espero que no se enoje. En un momento de enojo, hermano, es bien peligroso que el orgullo, que la soberbia resalten. Pablo se pone como ejemplo en 1 Corintios 15:9. Vea lo que dice 1 Corintios 15:9. Mírenlo, y me gustó este pasaje, por eso lo escribí. 15:9 de 1 Corintios. Miren lo que el apóstol dice, gloria sea al Señor, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, cuando leemos, hermanos, los escritos de Pablo, la sabiduría de este hombre con que él escribió todos sus escritos, y ahora él va a decir, yo no soy el más pequeño de los apóstoles, yo no merezco este título, gloria sea al Señor. Y miramos hoy en día hombres perversos, altivos, orgullosos, llamándose apóstoles, llamándose tantas cosas, hermano, y que de la verdad no son nada. Ahora, cuando miramos estos escritos del apóstol Pablo, uno dice, esta es humildad, esto es reconocer lo que yo antes fui y que por la gracia de Dios hoy soy lo que soy. Eso es humildad, reconocer que no fui yo el que me puse en esta gracia, sino que Dios nos alcanzó en su misericordia y nos ha puesto en esta gracia del Evangelio en el que hoy vivimos. Ahora bien, el mirar exclusivamente por lo de uno mismo, escucha la palabra, hermano, para que no vaya a confundirme, dije exclusivamente, por lo de uno mismo se contrapone a la humildad. Ya le voy a explicar por qué. Cuando digo exclusivamente, o sea, yo no puedo ver la necesidad de los demás porque vivo ocupado viendo la mía. Ahora, no voy a desatender las necesidades correspondientes a mí o a mi familia por ocuparme de los demás, obviando mi responsabilidad. Cuando digo exclusivamente es que, hermano, no veo la necesidad de los demás, ya sea material o espiritual, bendito sea el Señor. Eso dice en Filipenses versículo 21 del que tenemos, el versículo 2, el capítulo 2, versículo 21. Mire lo que Pablo nos enseña ahí. Porque todos buscan, dice Pablo, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, cuando buscamos lo nuestro, o sea, mi vanagloria, que me vean a mí, gloria sea al Señor, no lo que agrada a Cristo, no lo que glorifica al Señor, entonces, hermano, yo estoy entrando en un punto de soberbia y de orgullo. ¿Por qué? Porque estoy viéndome a mí exclusivamente y estoy poniéndome como espejo para que la gente me vea a mí y no vea a Cristo. Ahora, y no funciona así en el sistema bíblico lo que Pablo habla de la humildad. Por eso él dice, todos buscan su propia gloria, pero no la de Cristo. Pablo dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Para entender este punto, miremos Romanos 12:10. Miren lo que dice Romanos
12:10, bendito sea el Señor, porque no quiero, hermano, que vayamos a dejar de hacer nuestras responsabilidades y hagamos los demás. Y como decía la vez pasada, mis hijos no me ven, mi esposa no me ve, pero la iglesia me ve todos los días. Mi esposa está preguntando, ¿dónde están? O sea, porque me he enfocado y he dejado mis responsabilidades, bendito sea el Señor. Dije 12:10, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bendito sea el Señor. Efesios 5:21. Miren lo que dice Pablo en Efesios 5:21. Miren lo que nos enseña Pablo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora bien, aquí hay un punto importante, que para servir a los demás tenemos que descender al nivel de ellos. Ahora, ¿qué hizo Cristo Jesús, hermano? Tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo Jesús para venir a servir a la humanidad? ¿Qué hizo Él? Se hizo igual que los hombres, tomó un cuerpo de hombre. Ahora, mi querido hermano, ¿cómo nosotros podemos, no estoy diciendo que al que es pecador lo vamos a descender a pecadores, como ellos, lo voy a meter en una cantina porque yo quiero decir, mire hermano, si fue borracho, tengan mucho cuidado, no vaya a ser. Ya nos han contado casos que han pasado por personas que salen de esa manera. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? No es, hermano, que yo voy a ascender a su nivel bajo, pecaminoso, sino que con una mente sabia yo voy a empezar a entender a esa persona, a ese hermano, en la condición que él vive, y al pensar de esa manera yo le puedo ayudar. Pero si yo con orgullo y soberbia, dije la vez pasada, lo veo por encima del hombro, entonces yo en vez de ayudarle lo voy a terminar. Bendito sea el Señor. Como el sentir de Jesús fue no aferrarse a su naturaleza divina, como dijo el hermano, ni a su majestad gloriosa, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. 2:7, Filipenses 2:7, es lo que nos enseña en Filipenses 2:7, que tomó forma, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora bien, le voy a poner un ejemplo. Los que somos padres y ya estamos criando hijos, hermano, cuando pasa por mí, cuando yo voy a corregir a mi hijo, yo pienso en mí. Siempre pienso en mí. ¿Cómo yo era a la edad de este muchacho? ¿Qué hice yo? ¿Cómo eran mis pasos? Ahora, ¿cómo yo lo voy a corregir? ¿Qué yo voy a hacer con él? Le oro al Señor, le pido a Dios que me dé sabiduría para hablar con él. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué? Si yo me pongo, lo quiero subir a mi nivel, hermano, no voy a poder corregirlo. En vez de corregirlo, lo voy a poner más soberbio, más orgulloso. Ahora, de eso se trata el consejo de Pablo. Bendito sea el Señor. Ahora, por ejemplo, hermano, nosotros los predicadores le estamos dando y dando al pecado. Pero si usted no quiere rendir su vida a Cristo, usted no va a cambiar. No va a cambiar. De ninguna manera va a cambiar. Bendito sea el Señor. Ahora bien, es lo que Pablo quiere que nosotros aprendamos. Bendito sea el Señor. Aprendamos de Cristo, aprendamos de Jesús. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bendito sea el Señor para corregir a las personas. No estoy hablando, hermano, de tolerancia. No estoy hablando de tolerancia. No vaya a malinterpretar que estoy hablando de tolerar el pecado. No, estoy hablando que, hermano, si Cristo no se hubiera bajado al nivel, tomar un cuerpo de hombre, hermano, todos nosotros hubiéramos fulminado, hubiéramos directo camino al infierno. Bendito sea el Señor. De esa misma manera, por eso Pablo enseña que la exhortación debe ser fraternal, debe ser con amor. Y gloria a Dios por aquellos hermanos que Dios ha puesto sabiduría para exhortar. Gloria a Dios por eso. Y hay algunos hermanos que no tenemos sabiduría para exhortar. Yo digo, yo me incluyo en esa lista. Yo escucho, hermano. Por ejemplo, aquí todos hemos escuchado a Daniel Quintanilla, ese predicador del Salvador. Ese tipo es áspero con las palabras, pero tiene, hermano, una sabiduría que a veces da ganas de escucharlo. El tipo es, o sea, unas palabras que hablan muy groseras, pero cuando usted lo escucha a él,
y lo escuche, analiza lo que él dice, usted se da cuenta que el hombre, hermano, Dios ha puesto en él una manera de exhortar a las personas y que la gente le escucha. Ahora bien, ese es un don. Ese es un don dado por el Señor a cualquier hermano que tenga ese don. Gloria a Dios por eso. Ahora, si yo no tengo ese don y empiezo, yo lo voy a hacer en la carne. ¿Por qué? Me voy a molestar, me voy a enojar y no voy a poder hacerlo. Entonces, hermano, tenemos que pedirle al Señor sabiduría para hacerlo. Quiero leer el versículo 3 de la Nueva Traducción Viviente. Ese es más claro. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Dice esa traducción es muy clara. Está también la traducción del lenguaje actual, que es bastante parecido. El versículo 4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. La humildad en sí, ponga atención a esto, hermano, porque nos va a ayudar. La humildad en sí es consideración mezclada con estima. ¿Escuchó la palabra? Consideración mezclada con estima. Por ejemplo, el hermano fulano de tal está enfermo de tal enfermedad. Pongo cualquier enfermedad. Bueno, yo nunca he padecido de enfermedad. Puedo tomar un poco de referencia, pero quizás no me importe mucho. Pero si yo he padecido esa afección y yo sé que es dolorosa, yo sé que, hermano, es dañina, entonces yo voy a decir, el hermano está sufriendo, el hermano está padeciendo. O otro ejemplo más claro en nosotros. Por ejemplo, si me dice mi hijo es un soberbio, él no me hace caso, se me sale de la casa a 10 horas de la noche, él no quiere seguir a Cristo. Bueno, yo nunca he tenido un hijo soberbio, no voy a entender, voy a decir, de la educación, no, pues yo le doy. O sea, no voy a poder entender, pero si yo he tenido un hijo soberbio, que yo he tratado de educarlo con toda la palabra del Señor, he tratado de enseñarle y no he hecho caso, pero si ese hermano viene a mí y me dice, mire, mi hijo es así, y he hecho hasta lo imposible para tratar de corregirlo, o yo lo voy a entender, lo voy a decir, mi hijo es así, yo hice hasta lo imposible por corregirlo. Entonces, son casos así, entonces, hermano, que la humildad es consideración mezclada con estima. Yo voy a considerar a la persona, y no solo considerar, lo voy a estimar. ¿Ve? Ese es el amor fraternal, lo voy a estimar. Yo estimo al hermano, o quizás no solo al hermano de la congregación, quizás a otra persona de otra congregación que es cristiano también. Al yo estimar a los demás, no lo voy a mirar como menos, sino que tendré consideración por causa de la fe. Estima, consideración, ¿por qué? Por causa de la fe. Porque él cree también en Jesucristo, también él es hijo de Dios. Ahora yo lo voy a considerar como un hijo de Dios, bendito sea el Señor. Romanos 12:3 otra vez. Romanos 12:3. Vean lo que dice Romanos 12:3. Aunque quizás el contexto es diferente, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Ahora, 2 Corintios 10:13, más adelantito. Mire lo que dice el 10, versículo 13. Mire lo que enseña Pablo también, bendito sea el Señor. Bueno, desde el 12 voy a leer. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros, dice él, no nos gloriamos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta nosotros. Ahora, hermano, es ahí lo que yo le estaba diciendo, midiéndose a sí mismos por sí mismos. Yo no voy a medir a mi hermano por lo que yo soy. No, yo voy a tener estima y consideración por lo que él es, y al tener eso en mente, yo voy a ir donde él. Bendito sea el Señor. Y es eso, hermano, lo que debería funcionar en nosotros, y eso es lo que funciona también en nuestra familia. Bendito sea el Señor. Estima, consideración.
Y ese es el punto de partida. Por eso Pablo aquí dice, midiéndose a sí mismos por sí mismos. O sea, yo no voy a tomar medida. Como aquí, por ejemplo, hay hermanos que les gusta ayunar, son muy ayunadores, muy oradores, y yo quiero que mi hermano ayude como yo ayuno, y yo quiero que él sea como yo soy. Hermano, no voy a poder. El que va a hacer el cambio va a ser el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en él. Aquí lo exhortamos que haga esos ejercicios espirituales, pero el único que va a obrar en él, dice la Biblia, va a redarguir su corazón, es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo no lo voy a medir a él por lo que yo soy, yo lo voy a estimar porque él también es una persona de fe. Aleluya. Considerando, y entra la consideración, bendito sea el Señor. La humildad no se trata, este punto es importante, la humildad no se trata de vencer un complejo de inferioridad, el de superioridad. Ahora, la humildad es lo que yo quiero vencer, un complejo que tengo o que tengo enraizado en mi corazón porque lo traigo desde allá, o no porque yo nací en una montaña, o no porque yo no tengo educación académica y estoy acomplejado porque hay personas que académicamente son mejores que mí y yo voy a ser humilde, voy a vencer ese. No, la humildad no se trata de eso, hermano. La humildad es otra cosa, bendito sea, sino que presentar respeto, consideración y honor a los demás. Respeto, honor, consideración a los demás. Yo lo voy a respetar a él, no por lo que él es en sí académicamente, sino que yo lo voy a respetar porque él es una persona igual como yo y es una persona de fe. Voy a tenerle consideración. Ahora bien, sin requerir para nosotros ese honor, ese respeto y esa consideración. Y ahí el punto de nosotros los orgullosos. Yo te voy a respetar, pero tenés que respetar. Yo te voy a considerar, pero tenés que considerar. O sea, ese es el punto, hermano, de nosotros las personas. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto me, cómo es? Dame que te doy. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te doy? Ahora, aquí, hermano, no funciona eso. Bendito sea el Señor. No funciona eso porque Cristo, hermano, no vio cuánto nosotros le dábamos. ¿Qué nosotros le dimos al Señor? Nada. Lo único que nosotros pusimos para que Dios nos salvara fue nuestro pecado. Eso fue lo único que nosotros dimos, gloria sea al Señor. Ahora, respeto, honor y consideración. El versículo 4, en cuanto a la generosidad, hablando el apóstol no exige que cada uno no mire por sus propios intereses, sino que lo mire únicamente por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Ahora, hermano, Pablo en el versículo 4 no está aconsejando que las personas dejen de ver por sus intereses, gloria sea al Señor, sino que dije atrás, dice la palabra, exclusivamente ver por mis intereses y dejar de afuera a los demás. Bendito sea el Señor. Ese es el consejo, no vayamos a malinterpretar. Yo voy a decir no, yo voy a ver por el interés de mis hermanos, pero voy a excluir las responsabilidades que a mí me corresponden. No se trata de eso, hermano. Es un balance. Consideración, estima para mi prójimo y para también para los que son mi familia y para mí, bendito sea el Señor. Por ejemplo, cuando alguien se enferma uno tiene esta frase: hermano, oren para que Dios me sane. Pero cuando yo me enfermo yo no oro para que Dios me sane. ¿Ve? Entonces yo vengo y aconsejo al hermano que está enfermo que ore para que Dios le sane, pero cuando yo estoy enfermo no oro para que Dios me sane. Ahora, estoy viendo los intereses de los demás. Eso es lo que Pablo no quiere que seamos, sino que, hermano, bendito sea el Señor, que nosotros también tomemos la responsabilidad que nos corresponde. Bendito sea el Señor. Versículo 5. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Versículo 5, dice la Reina Valera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol no haya otro ejemplo, sino que el ejemplo supremo de humildad sin egoísmo de Jesús, nuestro Salvador.
Hermano, que no encuentro otro. Yo sé que usted tampoco encuentra otro ejemplo. Mateo 11:29. Mira lo que dice Mateo 11:29. Bendito sea el Señor. Si alguien me ayuda, por favor. 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaré descanso para vuestras almas. Amén, gracias. Ahora, hermano, vean lo que Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahora, hermano, aquí hay algo de mucha importancia. En la congregación hay personas ejemplares y es bueno seguir ese ejemplo, es bueno. Ahora, pero lo más glorioso es, hermano, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos cambiantes. Somos cambiantes, hermano. Ahora, el ejemplo que no cambia es el de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo decir, hermano, pararle aquí, sea como yo, sea como mi esposa, vístase como ella, vístase como yo. Hermano, eso es errado. Estoy buscando gloria para mí o para mi familia. Yo puedo decirle, sigamos a nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo supremo y eterno de santidad, de humildad. No hay otro ejemplo mayor que Él es. Por eso Él dice, aprende de mí. Ahora, la Biblia, hermano, completa del Génesis al Apocalipsis, podemos aprender cómo Dios quiere que andemos, cómo Jesús quiere que andemos, bendito sea el Señor. Por lo tanto, no vayamos, hermano, a decir, voy a tomar de ejemplo a fulano de tal. Ese fulano de tal en algún momento va a desfallecer, en algún momento, hermano. Usted quizás lo va a ver no con saco y corbata, quizás lo va a ver con una camisa corta, y es posible se moleste sus emociones, y eso es lo que Cristo no quiere que pase. Bendito sea el Señor, como el hermano que vio a Juan Italiano en camisa corta. Bien, hermanos, del versículo 5 al versículo 8 encontramos el más sublime y extraordinario ejemplo que nos dio nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y que es una de las porciones más importantes doctrinalmente hablando. Del versículo 5 al versículo 8, hermano, es una porción más interesante del Nuevo Testamento, hablando de la doctrina. Bendito sea el Señor, porque allí presenta el apóstol Pablo a nuestro Señor Jesucristo como el supremo ejemplo. Ahora bien, si nos sometemos al servicio, a una corta del sacrificio personal, el Señor nos exaltará. El Señor nos exaltará. Mateo 20:28. Y si están ahí en Mateo todavía, hermano, por favor, vaya al 20:28. 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahora, hermano, ahí está el más claro ejemplo. Ahora, la cuestión es, mis queridos hermanos, y seamos honestos, que muchas veces nosotros ponemos nuestros intereses personales por encima de los demás. Eso es la situación que pasa en nosotros los seres humanos. Intereses personales muchas veces son más valiosos que los de otros. Yo siempre le digo a Margarita, lo que más cuesta en esta vida, hermano, es donar nuestro tiempo. Hermano, usted puede donar dinero, puede dar un cheque y donarlo. Eso es fácil, está en el banco. Pero donar, hermano, horas de nuestra vida al trabajo de otro, hermano, para mí es lo que hay algo más complicado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos personas de planes para todos los días y están ocupadas todas las horas del día. No tengo tiempo. Ahora, lo que más he encontrado difícil es donar el tiempo a los demás. Ya sea, hermano, en trabajo físico o ya sea en trabajo espiritual. Es lo que más he encontrado yo difícil en esta vida. Ahora bien, ¿por qué digo eso? Porque Jesús, hermano, entregó en totalidad su tiempo, su servicio, su tiempo físico y su servicio espiritual al de los demás.
Bendito sea el Señor. Por eso es que Él dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Bendito sea el Señor. Yo lo que más he hallado dificultoso, quiero que concluir diciendo que en la humildad no hay cabida para las obras de la carne, que nos conduce a una vida deplorable delante del Señor. Dice el escritor, si seguimos a Jesús hacia el Calvario, también podremos ir con Él hacia la gloria. O sea, si seguimos a Jesús hacia el Calvario, en otras palabras, si miramos la cruz, a Jesús en la cruz, hermano, podemos también ir de camino a la gloria con Él. Bendito sea el Señor. La situación es que nos cuesta mucho, nos cuesta trabajo, gloria sea al Señor. Y, hermano, ¿sabe que cuando uno está pasando por momentos de enfermedad, uno quisiera decir, yo creo que voy a dejar de predicar, voy a dejar de enseñar, porque esto me está molestando mucho y no puedo estudiar lo necesario? Y uno quisiera llamar a los hermanos. Yo creo que esto ya, y es ahí donde Jesucristo, yo veo a Jesús en el dolor y no paró, siguió yendo, siguió caminando, o en el sufrimiento, Él siguió viéndolo a usted y a mí, que estábamos, hermanos, directos al infierno, y Él en su sufrimiento, Él cumplió la misión del Padre. Y eso, hermano, es un ejemplo total de humildad. Qué bonito si nosotros pudiéramos, digo nosotros, yo estoy también en la lista, seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Tema 3. Hermano, ¿alguien quiere participar o alguna pregunta aquí en Filipenses? Es muy extenso, del 5 al 8, hermano, es una enseñanza muy profunda. Amén. Algo bien pesado, algo que nos cuesta a nosotros los seres humanos, bendito sea el Señor. Pero como dije al principio, cada cristiano tiene una porción de humildad, si es cristiano. Cada cristiano tiene una porción de humildad, si es cristiano. Y yo sé que va creciendo de día a día. Amén. Buscar la presencia del Señor, el acercamiento al Señor, que más adelante digo, hermano, para poder llegar a la estatura que Dios quiere. Gloria a Dios, aleluya. Dios, hermano, yo sé que aquí hay personas que éramos muy explosivos en la vida mundana allá afuera. Gente, hermano, que como dice el hermano, rápidamente buscaba venganza. Pero gracias a Dios, hermano, que Dios nos ha cambiado. Dice que en los días que hemos estado en la congregación, yo he visto, hermano, cómo podemos soportarnos los unos a los otros. Yo he visto, yo sé que los hermanos que están aquí no me dejan mentir, he visto cómo podemos soportarnos. Y eso lo hace el amor en Cristo. Afuera yo no podía soportar nada, tampoco. Pero aquí, gloria sea al Señor, aquí, hermano, gloria sea al Señor. Hermano, aquí podemos soportar. Yo veo, hermano, que eso es amor. Eso es amor. Porque al transcurrir de los años, yo he visto cómo hemos soportado, hermano, los enojos de muchos, mis enojos, mis pecados, sus pecados, y cómo Dios nos ha ayudado para poder soportarlos en amor. Bien, dicho esto, ahora vaya a Santiago. Vaya a Santiago capítulo 4 y versículo 6 al versículo 10. Es necesario el sometimiento a Dios para triunfar. Dios resiste a los orgullosos, dice el versículo 6. Hermano, Santiago nos recuerda que la gracia solo llega a los humildes. Ahora, la gracia, hermano, solo llega a los humildes. Algo importante es que la gracia y el orgullo son enemigos eternos. La gracia o la humildad y el orgullo son enemigos eternos. ¿Qué hace el orgullo? Oiga bien esta declaración. ¿Qué hace el orgullo? Exige que Dios me bendiga por mi mérito o en base a ellos, ya sean reales o imaginarios. Ese es el orgullo. Yo merezco ser bendecido, yo merezco esto, yo merezco lo otro, en base a mis méritos que yo pienso que tengo, y eso se llama orgullo. Gloria sea al Señor. Yo merezco esto. ¿Por qué no le pasó al hermano fulano de tal? Él casi no es espiritual, y él vea cómo está. Mi vecino
vecino no es cristiano y vean cómo ha prosperado. Yo merezco ser bendecido. O sea, en realidad yo soy peor que el vecino que no es cristiano porque yo digo conocer de la palabra, pero hay orgullo en mí. Quiero ser bendecido por mis méritos. Recuerden, hermanos, toda bendición la obtenemos solo por medio de Cristo Jesús. Pero la gracia se ocupa del hombre solo en base de quién es Dios. Ahora, las bendiciones o lo que usted es, la gracia que Dios ha dado, solo, hermano, es en base a lo que es Dios, no a lo que somos nosotros. Algo importante no es que nuestra humildad se gane la gracia, lo que yo estaba diciendo atrás. No es que nuestra humildad se gane la gracia, no, la gracia la da Dios. Usted es humilde porque Dios ha puesto gracia sobre de usted. Si hoy no quiere darle cosas malas a alguien, es porque Dios ha puesto gracia sobre de usted. El ser humilde o la humildad solo nos pone en posición, hermano. Póngale atención a la palabra. Solo nos pone en posición de recibir el regalo que Él da libremente. Cuando la humildad es por medio de la gracia, no posiciona en recibir el regalo que Dios da libremente. Cuando digo libremente, es que Dios va a dar a quien Él quiere, bendito sea el Señor. Y no va a dar lo que yo quiero, va a dar lo que Él quiere dar. Ahora, yo con humildad voy a recibirlo. No sé si esto alguna vez me ha pasado. ¿Cómo es que fulano de tal prospera tanto? ¿O cómo es que fulano de tal le va muy bien? Yo me levanto a orar todos los días a las 4 de la mañana. Yo ayuno, como dijo aquel, 3 veces a la semana. Leo la Biblia, hago devocionales todos los días. Pero ¿qué está pasando? Hermano, la misericordia de Dios es repartida según Él es, no según yo quiero. Bendito sea el Señor. Yo me enfermo cada vez y aquel mundano no se enferma. Solo tomando vive, no se enferma. Ahora, son cosas, hermanos, que suceden. Ahora yo no puedo exigir a Dios que por medio de lo que yo hago, Él me bendiga de ninguna manera. Él lo va a hacer conforme a su bendita misericordia y gracia. Antes de continuar, hermanos, quiero que entendamos este punto muy importante, que el contexto de este pasaje en Santiago, del capítulo 4, está hablando de la amistad con el mundo o de los que viven una vida mundana. Ese es el contexto del capítulo 4. Ahora bien, Santiago cuando habla aquí, desde que usted empieza a leer el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, usted encuentra anomalías en estos hermanos. Había favoritismo, el uso de la lengua eran terribles con la lengua, estaban haciendo cosas indebidas. Ahora, cuando Santiago llega aquí al capítulo 4, él se da cuenta que en los hermanos hay mundanalidad. Están practicando obras de la carne, versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da mayor gracia. Dice una cita del pastor John MacArthur, creo que es. MacArthur. El único rayo de esperanza en las tinieblas espiritual del hombre es la gracia soberana de Dios. El hecho de que Dios suministre mayor gracia muestra que su gracia es más grande que el poder del pecado, la carne y el mundo y Satanás. Ahora, hermano, Él da mayor gracia. Por ejemplo, día con día decimos gracia, gracia al Señor, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Eso es Dios con nosotros, bendito sea el Señor. Ahora, Él quiere, hablando de la humildad, que nosotros seamos humildes para recibir esa gracia que Él nos da, hermanos. El hecho de estar con vida y sentados aquí en este lugar, yo parado, hermano, esa es gracia de Dios, eso es gracia del Señor. Ahora bien, tengamos en cuenta que la mundanalidad es lo que produce la soberbia, el orgullo y la altivez. Es lo que Santiago está diciendo. Porque ellos están haciendo favoritismo, porque ellos están usando la lengua de una manera incorrecta, porque la mundanalidad, hermano, ha entrado en ellos. Y cuando, hermano, llega la mundanalidad a nuestros corazones,
actuamos de una manera como si no fuéramos creyentes, como si no fuéramos hijos de Dios, como que si no servimos a un Dios verdadero, bendito sea el Señor. Y eso es lo que Santiago, hermanos, quiere evitar en estos hermanos. Recuerden que estos hermanos eran un pueblo judío que había aceptado el cristianismo. Aquí en Santiago les escribe, por ejemplo, miren cómo les dice Santiago en el capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, dice él. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando los hallé en diversas pruebas. Ahora, Santiago lo veía como sus hermanos judíos que estaban dispersos, pero que eran de las 12 tribus de Israel. Ahora, él quiere evitar que ellos sigan viviendo en esta vida de carnalidad, de mundanalidad, porque ellos están actuando como no cristianos, han dejado meter pecado en su corazón, hay favoritismo, la lengua de ellos, como ya dije, está actuando de una manera que no agrada al Señor, están viviendo, es más, en el 4:4 de Santiago, usted conoce ese pasaje a cabalidad, dice que hermanos están haciéndose enemigos de Dios o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero Santiago le está advirtiendo, si ustedes son hijos de Dios, no hagan amistad con las cosas del mundo, que son pecaminosas. Santiago quiere advertir, porque en el corazón de ellos hay pecado, han dejado meter mundanalidad y lo está llevando a un fracaso espiritual. En el versículo 10, el escritor cita Proverbios 3:34, esencial que lo leyó, Salmo 138:6, y podemos también encontrarlo en Mateo 23:12. Esa cita de Santiago la encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, notemos que Santiago tiene en mente a los amadores de este mundo. 4:4. Santiago tiene en mente a los que están haciendo amistad con el mundo, aún dentro de la congregación judía en este caso, y yo y nosotros aún dentro de una congregación, pero tiene, más adelante va a decir, de ánimo dividido. Ahora, más adelante va a explicar esto. Ahora, tiene una amistad con el mundo, están acogiéndose más al mundo que las cosas del Señor. Santiago está viendo eso, quiere evitar eso que está sucediendo en ellos. ¿Por qué ellos están actuando con favoritismo? ¿Por qué ellos están dando un uso inadecuado a la lengua, hablando, chambreando, chismeando? Porque ellos están haciendo amistad con el mundo. Ahora Santiago, él quiere regresarlos de ahí. Bendito sea el Señor. Él quiere que no pasen por eso. Bien. También mira un grupo de personas. Hermano, aunque en las iglesias haya gente que aún sea orgullosa, soberbia, como quiera ser, pero hay un grupo de personas que son humildes. Él mira también un grupo de personas que confían en el nombre del Señor. La cita de Sofonías 3:12. Él ve un grupo de personas que confían en el Señor, bendito sea Dios, y que no le dan cabida a la mundanalidad, que tratan de refrenar su lengua, sus actitudes, sus acciones, solo para agradar a su Señor. Pero había un grupo que habían dejado entrar la mundanalidad a su corazón. Y eso era que cuando entraba el hermano con el anillo de oro, era pásale, escúchale que tiene dinero, va a ser grande la ofrenda, siéntate aquí. ¿Ve? Había favoritismo. Los hermanos se reunían, así como algunos de nosotros, en un grupito a chismear del hermano. Su lengua la estaba usando de una manera equivocada. Había mundanalidad en ellos, gloria sea al Señor. Ahora quiero que entendamos que la palabra humilde no se refiere a una clase especial de personas, lo que está diciendo atrás, sino a todo verdadero cristiano. A todo verdadero cristiano. Bueno, si usted es nacido de nuevo, es hijo de Dios, sus pecados lavados por la sangre de Cristo, usted es una persona que quiere o anhela estar cerca de Dios y que no quiere dar cabida al orgullo, a la soberbia, no que quiere ser humilde, aunque el orgullo y la soberbia lo visiten, pero de alguna manera usted quiere despojarse de ellos. Bendito sea el Señor. Mateo 18:3. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 18:3. Si alguien lo encuentra, por favor. 18:3, versículo 4. Amén, se lo leo. Y dijo Jesús: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como un niño,
como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, hermano, eso pone el ejemplo de un niño para poder llegar a ser mayor en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Ahora bien, este ejemplo que Cristo pone da, hermano, a conocer el concepto que ya hemos visto en el libro de Romanos, en Efesios 5:21, en Efesios 5:2 y 3, los pasajes que el hermano leía. No tener más alto concepto de uno mismo, tener estima y consideración y tener la humildad que puede llegar a tener un niño. Gloria sea al Señor. Eso está poniendo esto como ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros, bendito sea el Señor, seamos personas agradables al Señor. Ahora vea Mateo 5:3. Allí mismo donde andamos, Mateo 5:3, dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Santiago nos da algunos pasos importantes para vencer el orgullo. Hermano, esto no lo venden en una farmacia. Esto no lo venden, hermano, como ir a comprar una bebida energética al 7-Eleven. Esto no sucede así. Primero, someternos a Dios. Someternos a Dios. ¿Cuál es el primer paso que Santiago nos enseña? Es el sometimiento a Dios. Efesios 5:21, que ya lo leímos. Bien, nuestro objetivo debería ser parecernos cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo, teniendo una relación cercana a Él. Aleluya. Segunda de Corintios 3:18. Ahora, hermano, eso es el primer punto que Santiago nos exhorta, o exhortaba a aquellos hermanos, tener una relación más cercana al Señor. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta tener relación más cercana al Señor? Someterse es alinearse bajo de otro. Esta es una frase militar, el sometimiento que tiene el subalterno a su superior. Ahora, nuestro Dios es superior a nosotros. Ahora, nosotros debemos someternos a Él. Bendito sea el Señor. Aleluya. Esa es nuestra frase. Ahora bien, esta es una sumisión voluntaria, mi querido. Esta es una sumisión voluntaria como el ejemplo que vimos de nuestro Señor Jesucristo, y consciente a la autoridad de Dios. Yo me someto a Dios, consciente que Él es soberano, Él es supremo, Él es Dios. No importa lo que yo sea, lo que yo haga, Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo mayor que yo. Entonces yo voy a someter a su voluntad porque Él es Dios. Bendito sea el Señor. Tengamos en cuenta que una persona humilde obedece los mandatos del Señor y seguirá su dirección soberana. Ahí creo que nos atrapó. Esta frase creo que nos atrapó. ¿Por qué? Porque muchas veces hago lo que a mí me conviene, pero no hago lo que la voluntad de Dios me dicta que haga, sino que lo hago a mi conveniencia. Y dice Juan 15:5 que separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, aquí, gloria sea al Señor, nos cuesta nos sometemos quizás a algunos puntos, pero no al contexto bíblico general. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que a mí quizás no me convienen dejarlas bien. Eso era, mi querido, lo que le estaba pasando a aquel pueblo judío que Santiago estaba escribiendo. Gloria sea al Señor. Segundo punto, el siguiente paso es resistir al diablo. Resistiendo al diablo, estamos dando muerte a la soberbia y al orgullo, obras de la carne. Bendito sea el Señor. Primero, encontramos la sumisión, sometidos a Dios. Es como que en el matrimonio, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña. ¿Cómo me voy a la esposa o el esposo someter a ti? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues en amor, ya vimos que es en amor. Aquí, la resistencia a las influencias malignas de Satanás. Resistir, hermano, a las influencias malignas de Satanás, esos malos pensamientos, esos malos deseos. Resistir al diablo, resistir el espíritu de soberbia, ¿ve? Que aleja de Dios.
Al diablo se le resiste con el escudo de la fe, mi querido. Efesios 6:16. Con el escudo de la fe, con la palabra de Dios, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 4, al versículo 7 y versículo 10. Y con la práctica de la humildad, como el mismo Santiago lo da a entender. Ahora, al enemigo, hermano, no se le va a resistir haciendo rituales religiosos. Al enemigo se le resiste con el escudo de la fe, con la palabra de Dios. Esa es la manera más efectiva de resistir al diablo. Ahora voy a leer una cita del escritor. Y esto nos va a ayudar para esa maña que tenemos algunos en esta congregación o en otra congregación. Dice: es costumbre de las personas, de la gente, culpar al diablo de todo lo que le sucede. Y le atribuyen demasiada importancia. No, que el diablo no me deja esto, que hermanos, no. Hagamos una revisión de nuestras vidas. Yo, mi voz ahorita está mala, no, el diablo no me mueve, hermanos, he estado enfermo. Me duele todo mi cuerpo, mi espalda, no, tengo un problema con mi espalda y es por eso que no he podido estar en pie mucho rato. Ahora, el diablo no me deja, no, mis queridos, tuve un accidente y hice una mala fuerza un día de esto y me molesta la espalda. Ahora, ve, no le demos tanto atributo a Satanás. Él no se lo merece. Quien merece atributo es Dios. Bendito sea el Señor. Aquel hermano que pasaba a cantar y fue el que me dijo que en el karaoke él habrá cantado bien. Y siempre, que la garganta. No era eso, hermano, no practicaba. No ensayaba las alabanzas. Ahora, hermanos, no le demos mucho tributo a Satanás. Dejémoslo de eso. Y le gustó el escritor, dejémoslo de eso. Revisemos nuestra vida. Hermano, hoy no me salió la enseñanza, no estudié. Hoy no me salió la predicación, no estudié. O sea, ese es el punto principal. De acuerdo con este pasaje de Santiago, si primero nos sometemos a Dios, tendremos fuerza y autoridad para resistir a Satanás. Sometidos a Dios. Recuerden, hermano, que esta lucha espiritual no es por mí, es por Dios. Yo no voy a ganar esta batalla porque yo soy fuerte, no, es porque Dios es fuerte. Él va delante de mí, no yo, Él es. Bien, no quiero que pensemos como algunos que dicen es que tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia. Yo le explicaba a esta persona religiosa ayer, no, usted si no sirve a Dios, usted no es cristiano. No, aquí no hay, dice el escritor, un punto neutro, o es rendido a Cristo o está rendido a Satanás. Hermanos queridos, aquí no hay un punto medio. Aquí no hay un pie afuera y otro dentro. No, aquí es o no es. Los dos adentro, los dos afuera. Bien. Ahora, vimos atrás que el sometimiento a Dios es la arma para resistir al diablo. Punto 1. Por medio de la fe y la palabra del Señor. Es lo que Santiago dice. Ahora bien, es necesario un cambio interior para prosperar. Santiago 4, de 8 al 10. Versículo 8. Dice: acérquense a Dios. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ese es el versículo 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Soy leal a Dios o soy leal al mundo? Jesucristo dijo en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores. O sirve a uno o sirve al otro. Hablando de la riqueza, que el contexto es diferente, pero Jesús está hablando que nadie puede servir. Ahora bien, por ejemplo, si hay aquí algún cristiano que su ánimo está dividido, no sabe si servir, es cristiano, pero no sabe si servirle a Dios o dejar la parranda. Hermano, su ánimo está dividido, y a eso es que Santiago les habla, que no se han decidido a quién en realidad servirle, es que yo no puedo dejar tal cosa. Su ánimo está dividido. Como cristiano ya debería saber que es cristiano e hijo de Dios y que sirve a un Dios verdadero. Su ánimo está dividido. Algo de importancia de mirar aquí es que estas palabras de parte de Dios no van dirigidas a personas del mundo inconversas, sino a creyentes que han o se han alejado de su Dios, perdiendo o disminuyendo la comunión con Él. Santiago 1:1 al 2, lo que ya leímos. El cristiano anhela tener una comunicación cercana con Dios, mi querido.
Eso un verdadero cristiano anhela. Cuando sus pasos van retrocediendo, este cristiano anhela volver a ese altar, a orar, a derramar sus lágrimas delante del Señor. Él anhela tener una comunión cercana con Dios. Primero, Santiago dice que es necesario que cada creyente busque tener ese acercamiento con el Señor. Busque, hermano. Ahora bien, hagamos un examen de conciencia. ¿A qué yo le estoy dando más importancia? ¿A la búsqueda del Señor o a la búsqueda de otras cosas que no provienen de Dios? Amén. Le doy importancia a la adoración a Dios, a la oración, a la lectura de la palabra, a la consagración. ¿A qué le estoy dando más importancia? Si no, mi querido, nuestro corazón está dividido entre Dios y el mundo. Estoy pensando a quién decir. Es como que cuando éramos jóvenes tenía más de una novia. ¿Con quién me quedo? ¿Con esta o con esta? ¿Con cuál me caso? Su amor estaba dividido, su corazón estaba dividido. Hermano, en el Señor, Santiago vio a este pueblo de la misma manera. Su corazón estaba dividido, su pensamiento estaba dividido. Amén. No podemos tener una conducta altiva delante de Dios si queremos ser humildes. Salmo 138:6. Limpiar las manos, dice el pasaje. Limpiarse las manos es un símbolo de la conducta externa y esto es usado por los sacerdotes. Ellos se lavaban las manos del antiguo tiempo. Hay muchas citas para eso, para entrar, gloria sea al Señor. Mientras que aquí, en este pasaje, alude, mis queridos hermanos, a los pensamientos y deseos internos del corazón. Marcos 7:21-23, que es de donde salen todos los pecados que flotan en nuestro ser. Ahora bien, ¿quién dice que entrará al monte santo? Mi hermano oraba y recitaba ese texto de oración. Él dice, limpio de manos y puro de corazón, mis queridos hermanos. Está hablando de una limpieza plenamente espiritual. La purificación es hecha por Dios mediante el sometimiento a Él. Bendito sea el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo puedo limpiarme? Segundo paso, tras un acercamiento personal a Dios. ¿Cómo puedo, hermano, limpiarme? Un acercamiento personal a Dios. El creyente tiene que pedir y anhelar que por medio del Espíritu Santo efectúe Dios en él una purificación total. Y que la palabra de Dios obre en su vida. Santifícalo con tu verdad, tu palabra. Que obre en su vida. Que su ánimo sea recuperado. Su corazón sea moldeado por la palabra de Dios. Su mente transformada para que su vida sea controlada por completo por el Señor. Gloria a Dios. Hermano, cuando esto pasa, cuando se deja la persona moldear por la palabra de Dios, su vida es plenamente controlada por el Señor. Romanos 12:2, mire lo que nos enseña este pasaje muy conocido por nosotros. Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, su mente, su pensamiento, su corazón, su vida, que sea controlada en totalidad por nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Someteos a Dios, resistir al diablo, dejaros moldear por Dios, que es el trabajo del Espíritu Santo con nosotros muy grande, para moldearlo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora vean, el versículo 9. El versículo 9 dice el capítulo 4, donde estamos, dice el versículo 9: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. En otras palabras, reconozcan la realidad de la miseria del pecado en que viven. O sea, en vez, dejen ya de tener un ánimo dividido entre Dios y el mundo. Santiago 1:8. Eso es lo que dice Santiago 1:8. Vean lo que dice el versículo 8 en Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dejen de estar ya divididos, afligidos, lamentar y llorar. Pareciera que Santiago está tomando Joel, ya he oído de él, 12 al 17. En la palabra de Dios encontramos con frecuencia la invitación, hermano, a cambiar esa alegría mundana en llanto saludable de arrepentimiento, como el Señor Nabucodonosor.
el grave, hermano. Como el rico que murió y fue a parar al tormento. Con esplendidez hacía banquetes. Bueno, hermano, esa risa mundana que está hablando Santiago, los hermanos se gozaban haciendo parcialidad con su lengua, maltratando a los demás, riéndose, haciendo buenos paris, pero su corazón estaba dividido, porque Dios no desprecia un corazón contrito y quebrantado, humillado. Salmo 51:17. Santiago dice: llorad. En otras palabras, exterioricen esa tristeza interna por el pecado, como David lo hizo. Exterioricen que de verdad están arrepentidos. Ya dejen esa risa mundana que es pecaminosa delante del Señor. Ahora, un ejemplo de esto es el apóstol Pedro, cuando llegó a Jesús en Marcos 12:32. Pedro lloró por lo que había hecho. Pedro lloró, exteriorizó lo que él sentía por el pecado de que él había negado a Jesús. Santiago dice: vuestra risa se convierta en lloro, como quien dice: ya basta de reírse por los placeres mundanos, como hacen los necios que no conocen de Dios. Ya basta de reírse por sus placeres del mundo. Ya basta. Así como hacen los que no conocen de Dios, que se ríen por chistes mundanos, hacen risas, hacen todo. Santiago dice: ya dejen de hacer tal cosa. Lloren en vez de eso. Arrepiéntanse de su pecado. Eso es lo que Santiago quiere decir. Nueva Traducción Viviente dice: derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría por el pecado que han cometido. O sea, es la exhortación de Santiago: arrepientan de su pecado. Ya dejen de reírse como un mundano, alegres por sus placeres carnales. Arrepiéntanse de eso. Solo que Santiago, aquí la idea no es vivir amargado, sino que esa supuesta alegría mundana sea cambiada por un quebrantamiento producido por el Espíritu Santo de Dios. Esa alegría mundana que produce el placer del mundo, las cosas del mundo, hermano, sea cambiado por un quebrantamiento, un llanto, un dolor por el pecado que hemos cometido delante de Dios. Santiago está exhortando. Versículo 10. Santiago cierra esta sección diciendo: humillados delante del Señor y Él los exaltará. Gloria a Dios. El remedio para la soberbia, el orgullo, la altivez, la vanagloria y por último y lo menos importante, el doble ánimo, es la humillación delante de Dios Todopoderoso. Primera de Pedro 5:6 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte cuando fuera tiempo. Gloria a Dios. O sea, Dios lo va a exaltar. Dios lo va a levantar cuando Él vea que es el tiempo. No cuando nosotros pensemos: y el tiempo hombre, y el tiempo que yo sea vivo, ya sabe. No, Dios lo va a levantar cuando sea tiempo. Dios lo va a levantar. Aleluya. Santiago les dice: humíllense delante del Señor, dejen su mundano pecado, la mundanalidad que están viviendo. A estos hermanos que tenían el corazón dividido. Ahora bien, voy a concluir diciendo que el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la altivez y muchas otras cosas pecaminosas producidas por las obras de la carne son las que Santiago está reprendiendo. El cristiano debe con diligencia alejarse de ellas, mis queridos hermanos, sometidos a Dios, resistiendo al diablo. Hermano, con diligencia, aquí debemos de usar la diligencia y no perezosos, como dice la Biblia, de tratar de alejarnos de estas cosas que nos alejan de Dios. Yo he escuchado unas oraciones muy bonitas de los hermanos. Dicen: Señor, aléjame del pecado que me está alejando de ti. Muy aceptada la oración, buscando siempre imitar el ejemplo sublime de humildad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tratando siempre, hermano, de imitar. Sé que a veces llega ese pensamiento de doble ánimo, ese pensamiento de que de verdad le sirvo al Señor o no le sirvo. Santiago hoy, por medio de esta carta, él exhorta no solo a la diáspora de su pueblo, sino que también a nosotros hoy, a la iglesia actual. Que nuestro corazón, hermano, esté dividido buscando las pecaminosidades por el placer de este mundo, sino que nuestro corazón sea quebrantado. Si mi pueblo se humillare y se
la santa palabra del Señor. Si mi pueblo se humillara. Eso es lo que Santiago está buscando en estos hermanos. Aleluya. Que ellos reconozcan su pecado. Él no los está, hermanos, destruyendo como hermanos. Él les está aconsejando que se alejen de la mundanalidad en la que han caído. Y esa es la exhortación para nosotros también. Si hemos caído en algún tipo de mundanalidad, Dios quiere que nos salgamos de ahí. Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios quiere que nos arrepintamos con dolor, con gemidos delante de Él y vengamos delante de Él reconociendo nuestro pecado. Hermano, y no hay medicina mejor que eso, que venir arrepentido delante del Señor. Eso es lo que Dios hace, gloria sea al Señor. Hay algunas preguntas, no sé si alguien las encontró. Dice, defina lo que es la soberbia y el orgullo. Amén. Yo di la respuesta el domingo pasado. Di la definición. Amén. 2. ¿Quién fue el primer orgulloso y el altivo que introdujo tan horrendo pecado en la humanidad, según Isaías 14:12? Satanás, el diablo, fue el primero que estrenó. ¿Se acuerdan que usé la palabra?